Hola a todos y todas, aquí estoy, tengo el honor de estar con Nadia del Castillo, psicoanalista, trabaja hace muchos años en adicciones y yo tenía muchas ganas de hacerle algunas preguntas, ya que ella conoce ya mucho del tema. Hola Nadia. Hola, hola Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, te quería preguntar primero, arrancar Gracias por la invitación, antes que nada. No, un placer, un honor que estés, May. Primero te quería preguntar algo para arrancar así, vos que venís del psicoanálisis, ¿no? Que este abordaje permite, digamos, el psicoanálisis, digamos, sentís, o cuál es tu opinión de si es efectivo en el abordaje del tema de las adicciones. ¿Cuál es tu opinión? Bien. Bueno, es una linda pregunta para arrancar porque me parece que a partir de ahí se puede como armar más todo un relato entre histórico y de experiencia en relación a la relación del psicoanálisis con las adicciones o las toxicomanías, como también se lo llama en muchas líneas teóricas del psicoanálisis, que durante mucho tiempo no, en la línea más clásica, digamos, no se metían mucho con estas cuestiones, ¿no? Porque había, ¿no? Como hay cierto cuestionamiento, ¿sí? Si determinados tipos de patologías, uno puede decir desde la disciplina, pero en realidad podemos llamar problemáticas o realidades, o presentaciones, ¿sí? de algunos sujetos en relación a la necesidad de un tratamiento, ¿no? Como mucho cuestionamiento de qué era apto o no para el psicoanálisis, ¿no? Y eso tiene cierto sentido, porque si pensamos el psicoanálisis desde el planteo clásico, freudiano, y después muchos, ¿no? Siguieron, ¿no? Pero bueno, acá por ahí lo freudiano y lo lacaniano es lo que más pregnancia tuvo, en algún otro momento de la historia, alguna otra línea, pero en realidad el dispositivo clásico del psicoanálisis tiene que ver con trabajar con el inconsciente, ¿sí? Con básicamente las formaciones del inconsciente, y con la transferencia, ¿sí? Es decir, la transferencia es ese vínculo, ¿sí? Esa relación que se establece con el analista, que tiene un carácter simbólico, ¿sí? Y donde la línea más clásica del psicoanálisis lo que plantea es que justamente es gracias a la instalación de la transferencia, es que un paciente puede proyectar, ¿sí? o desplegar en esa transferencia sus síntomas, que son formaciones inconscientes, y que entonces pueden ser interpretadas por el analista, y a partir de ahí se pueden suceder transformaciones. El tema con determinados cuadros o patologías o presentaciones donde lo que en realidad prima es más algo de la vía de lo impulsivo y de la actuación, y por ahí justamente lo que está en juego es un déficit en la capacidad simbólica, ¿sí? Entonces no hay desde el sentido psicoanalítico síntomas como formaciones inconscientes, sino más bien actuaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo impulsivo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era si algo que eventualmente no entra en transferencia puede ser abordado por el psicoanálisis. Entonces, hasta ahí era como el dilema clásico. Sí. Lo que pasa es que, por suerte, en algún momento, algunos se han empezado a plantear, bueno, a ver, que no entre en el dispositivo clásico del psicoanálisis. ¿Quiere decir que el psicoanálisis no tiene nada para decir y para ofrecer ahí? Entonces, en algún momento empiezan a haber desarrollos, no me voy a meter a nombrar distintas teorías ni autores, porque no es la idea, pero sí hay dentro del psicoanálisis
desarrollos, experiencias, ¿sí? O a partir de mismas experiencias clínicas, gente que empezó a teorizar y a pensar, bueno, en principio una explicación desde el psicoanálisis para lo que son las adicciones. Y además de poder entender con los conceptos teóricos qué es una toxicomanía o una adicción, desde como lo concibe el psicoanálisis, ver qué es lo que es posible hacer ahí, que claramente no va a ser lo que el dispositivo clásico de análisis que espera a su paciente neurótico con sus síntomas inconscientes, que se tire un diván y empiece a asociar libremente para que el analista interprete, claramente no puede ser eso. Ahora, si no puede ser eso, ¿qué otra cosa puede ser? Y a partir de ahí sí hay un montón de desarrollos o de posibilidades o de lecturas que pueden habilitar otro tipo de intervenciones y que son producciones dentro del campo del psicoanálisis. Okay. Entonces, en principio te diría sí, pero la pregunta es muy válida. ¿Por qué sí, pero no es desde lo que se entiende clásicamente por el dispositivo de psicoanálisis? Está muy claro. Está claro. Está claro. Perdón, ¿querías agregar algo más? Porque había linkeado una pregunta. No sé si es claro, por ahí fue muy difícil o media rebuscada la explicación, claro. Por ahí sí le aclararía por ahí a la gente que está escuchando, ¿qué decís vos cuando en la transferencia hay algo que no entra en transferencia, ¿no? Que se actúa? ¿Podrías explicar un poquito más eso? Sí, hay, digamos, el famoso síntoma, ¿sí? Lo que para el psicoanálisis es un síntoma es una formación psíquica, ¿sí? Que en realidad tiene un sentido inconsciente, ¿sí? Es decir, a partir de ciertas representaciones reprimidas, ¿sí? Que por algo están reprimidas. Se supone que alguien reprime una representación porque es intolerable para el yo, ¿no? Entonces, como contamos con esta capacidad de reprimir lo que es intolerable para nuestro yo, bueno, ahora, eso que es intolerable, ¿sí? De alguna manera aparece, pero disfrazado de otra cosa, ¿sí? Tiene que ingeniárselas para disfrazarse de otra cosa y manifestarse. ¿Por qué? Porque que esté reprimido no quiere decir que deje de existir. Totalmente. Ni que deje de hacer efectos, ¿sí? Totalmente. Entonces, lo que está reprimida es la representación, porque no la toleramos, por algo la tenemos que reprimir. Pero lo que aparecen son sus efectos. Aparecen en un síntoma, por ejemplo. Entonces eso, que en realidad es la manifestación de algo que está oculto, pero tiene otro sentido, pero se manifiesta de otra manera, decimos que tiene un sentido que es simbólico. Exactamente. Entonces, el psicoanálisis en realidad lo que intentaría es que obviamente en un vínculo que no es cualquier vínculo, ¿sí? La transferencia es ese vínculo que se establece entre el analista y el analizante, donde el analista de alguna manera se pone en lugar de ser, de encarnar, ¿sí? Ciertos objetos que son, uno diría, los objetos primordiales de ese sujeto. Entonces por eso se dice en transferencia, bueno, el analista a veces está en el lugar del padre, de la madre, de la pareja, digo, empieza a ser como ese lugar donde el sujeto puede proyectar ahí todas esas figuras, ¿sí? Con las que va haciendo sus vínculos y eventualmente va proyectando estos síntomas, su fantasma y toda la cuestión inconsciente ahí, ¿no? Y en eso que va apareciendo, en esa transferencia, el analista puede ir interpretando cosas ¿para qué? Para aportarle el sentido inconsciente a ese síntoma del paciente, ¿no? Y así se van... Ahora, perdón que te corte, pero es justo ahí cuando vos decís, cuando aparece el sentido, ahí es que se hace posible para el paciente, digamos, cuando aparece el sentido. Cuando aparece el sentido, un nuevo sentido, en realidad, deshacer sentidos coagulados, de alguna manera, y poner sentidos nuevos, en ese sentido es un acto creativo la interpretación. Totalmente. Es lo que le permite al sujeto
tener otros puntos de vista, ¿sí? O de su repetición poder hacer algo novedoso. A veces no es que dejamos de repetir, a veces es, uno habla de, bueno, cierta repetición con novedad, así como hacer otra cosa con eso que tenemos. Otra respuesta creativa a eso mismo. Ahora, dentro de esto que estamos hablando de los pacientes cuando hay una adicción a una sustancia, yo anoté una pregunta que es, ¿puede la capacidad de autoobservación del paciente contribuir en algo al tratamiento de las adicciones? Bueno, ahí eso está bueno, porque vos me habías preguntado la diferencia entre síntoma y algo que es más del orden de lo actual o de la actuación. Sí, perdón. Hasta ahí el síntoma en sentido simbólico. El problema es cuando un sujeto, por determinadas circunstancias, a veces pueden ser circunstancias que son estructurales, ¿sí? Tiene que ver con cómo estructuró su psiquismo ese sujeto y hasta dónde tiene capacidad o no de estructurar síntomas simbólicos, o a veces puede ser por una cuestión tal vez no estructural, tal vez situacional, digo, por ahí una persona en una situación de trauma, por ejemplo, ¿no? Que está en una cuestión mucho más disruptiva, de golpe puede irrumpir irrumpir, ¿está bien dicho? No sé si... Sí, está bien. Me sonó rara la palabra. Una angustia o una... no sé, una situación de locura o algo, ¿no? Y que eso no implica que su estructura es así, sino que eventualmente, ¿no? Un momento de locura puede tener alguien por distintas circunstancias, o de extrema angustia, o de algo que lo precipite a actuar por la vía impulsiva sin poder pensar sobre eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Uno no solo en adicciones, pero en otros cuadros también, pero es muy común esto, ¿no? La gente que se corta, y no se corta con intenciones de quitarse la vida, sino que hay algo de una necesidad, de una descarga que va directo al cuerpo, ¿sí? Que no hay mediatización de una instancia simbólica, de poder pensar antes de actuar sobre eso, ¿no? Y darle un sentido simbólico. Está clarísimo, Nay. Entonces, eso del acto, eso es lo que no puede entrar en transferencia, ¿no? Eso es lo que no puede entrar en transferencia, sí. A veces puede ser porque la patología, digamos, no permite estructurar ese tipo de síntomas, y a veces puede ser porque en ese momento de su vida, por determinadas circunstancias, una persona no puede. Entonces, en adicciones, volviendo puntualmente a ese tema, tenemos que diferenciar mucho esas cuestiones, ¿sí? Porque no es lo mismo, o sea, desde el psicoanálisis vamos a partir siempre de la creencia de que esa sustancia, si está ahí, es porque está cumpliendo alguna función. A eso justamente iba justo hacia eso. ¿No? Entonces, obviamente, después va a haber que ver cada circunstancia según el tipo de urgencia que presente, ¿no? Cómo uno debe intervenir ahí o no, ¿no? Pero sí partimos de la base de que está cumpliendo una función, no está porque sí. Entonces, a eso iba, perdón que te corté, no terminé, pero iba para ese lado. No se trata de partir de una base restrictiva a ver, no me sale la palabra, pero decir, no partimos de la base de decir, bueno, hay que sacar la sustancia porque es mala, ¿sí? Con esto uno no quiere decir que no reconozca que es dañina, ¿no? Pero uno diría, en determinadas circunstancias, obviamente, no si una persona está en ese momento en riesgo de vida o está en una situación muy puntual, que ahí, más allá de psicoanalistas o de la línea que seamos como profesionales de la salud, tenemos una obligación legal de actuar en determinadas circunstancias, pero sacando esos casos puntuales, lo primero que uno tiene que tratar es estar dispuesto a escuchar, a pensar ahí y a ver, bueno, efectivamente,
tratar de ver cuál es la función que está cumpliendo en la economía psíquica de ese sujeto, esa sustancia. No apurarse, ¿sí?, a querer prescribir que algo está bien o mal y que él debería hacer o no hacer para, ¿no? Sí, no ahí, es nuestra función esa. sí, está muy claro, Nadia, y ahí pensaba cuando el lugar que ocupa la sustancia, si hay algo de lo insoportable, de la emocionalidad, que obviamente alivia o permite una restauración de un lugar de poder con respecto a la realidad, ¿no? Eso era lo que Sí, me... totalmente. Entonces, entre eso de poder pensar ahí, partir de la base de entender esta sustancia cumple una función en este sujeto, ¿no? Entonces va a ser importante saber qué función cumple. Porque entonces, si nosotros queremos lograr algo en relación a sacar la sustancia, no podemos dejar una función sin estar cubierta. Va a haber que pensar ahí entonces, bueno, y ahí sería entrar mucho en detalle, ¿no? Pero hay, ¿no? Según uno puede ir, en todo caso se tratará en esa escucha, en esa clínica, tratando de ir descubriendo, develando cuál es esa función que cumple. Y no va a ser lo mismo la función que cumpla, como decíamos hace un rato, en una persona que por estructura no tiene capacidad de apelar más a cuestiones simbólicas para resolver algunas cuestiones, que en personas que sí tienen esa capacidad, o para decirlo en una manera por ahí más clara y más llana, no es lo mismo pensar una adicción en una estructura psicótica que en una estructura neurótica, ¿no? Son funciones distintas las que van a cumplir ahí, la que puede cumplir el tóxico. Sí. Y esto lo trabaja muy bien una autora que se llama Sylvie Poulichet, que es como una de las que más trabajó sobre el tema de las toxicomanías y de las primeras, que ella usa el concepto de farmacón, en el sentido que tiene etimológicamente esa palabra, que es veneno y a la vez remedio. Ahí va. O sea, eso mismo que te mata es lo mismo que en otro lugar te cura. Y entonces tiene que ver con esto de entender que eso está cumpliendo una función ahí. Total. Entonces, partir de la hipótesis de que hubo algo en la estructuración de ese psiquismo, ¿sí?, cierta función que eventualmente quedó como trunca o como fallida o como, bueno, algo ¿no? Que no se terminó ahí de poder estructurar, y entonces queda, a veces el tóxico viene ahí como si fuese una cuña, ¿viste? O algo que viene a sostener algo que si no, ¿viste? Tambalea. Está clarísimo. Entonces, bueno, hay que estar atento a eso, ¿sí? Porque no se trata de sacar por sacar, porque no sabemos qué pasa cuando se saca. Ahora, obviamente, y esto vuelvo a la cuestión que es muy importante dejar en claro esto. Esto no quiere decir que uno como profesional va a llegar a una persona en una circunstancia muy compleja y va a tomarse todo el tiempo del mundo y decir, no, porque tengo que ver qué función cumple, bla, bla, bla. O sea, eso lo podemos hacer como psicoanalistas cuando tenemos una persona que está en condiciones de hacer ese proceso. Perfecto. Yo trabajo en adicciones y trabajo en adicciones en ámbitos institucionales. Y hay algo que es fundamental, y vuelvo a la pregunta del inicio, si el psicoanálisis es efectivo o no. Yo te diría, el psicoanálisis tiene mucho para aportar, tiene mucho para decir ahí. Yo creo que es efectivo cuando estamos frente a un sujeto que está en condiciones de hacer ese proceso. No siempre es así, y no siempre va a ser el único dispositivo que necesite. Yo parto de la base, en este tipo de problemáticas, o sea, no hay forma de abordarlo que no sea de manera interdisciplinaria. O sea, ahí me problemáticas complejas, dispositivos complejos. Es decir, uno no puede decir, bueno, yo desde mi disciplina voy a abordar esta problemática y tengo una respuesta para dar, ¿no? No, es decir, yo tengo mi herramienta o mi dispositivo para aportar, y puede ser parte y puede ser muy efectivo
dentro de un dispositivo complejo que abarque un montón de otras cuestiones, porque es una problemática compleja, no es solo una problemática psíquica, ¿sí? Acá está en juego lo psíquico, lo físico, muchas veces hasta lo legal, lo social, lo familiar, digo, entonces es tan complejo y está atravesado por tantos discursos y tantas coyunturas, que uno no podría decir, bueno, a ver, yo puedo aportar este dispositivo para abordar esto, ¿sí? Que no abarca toda la complejidad. Totalmente. Entonces, en este tipo de problemáticas se tiene que trabajar sí o sí en red y en interdisciplina, desde mi punto de vista, no lo concibo de otra manera. Y muchas veces una persona puede llegar a una instancia, y esto yo lo he comprobado trabajando con la modalidad de consultorios externos con pacientes con problemáticas de consumo, y que pueden hacer hermosos procesos, ¿sí? En un dispositivo de análisis, que no es el tradicional, pero que sí implica, es el dispositivo de análisis porque implica un analista con una escucha analítica, dispuesto a alojar eso que trae el paciente, a trabajar con eso, ¿sí? Después, si entramos a variar las técnicas de un montón de otros lados, y si tenemos que ser más creativos y poner el cuerpo de otra manera, y el lugar del analista también tiene que tener ahí otras modificaciones, eso es indudable. Pero es lo hacemos desde lo que nosotros llamamos la ética del psicoanálisis, y con la teoría del psicoanálisis que nos respalda. Pero muchas veces esos pacientes llegan a poder hacer ese proceso después de que hicieron un proceso larguísimo en un montón de otros dispositivos, Sí. Que puede haber sido internaciones en comunidades terapéuticas, o tratamientos, qué sé yo, narcóticos anónimos, grupos, clínicas, qué sé yo, dispositivos comunitarios, Sí. Y cada uno de esos pasajes, ¿sí? Fue armando como distintos escenarios, distintas marcas, distintos sentidos, ¿no? Reelaborando la historización, interviniendo en un momento de urgencia, ¿no? Cuando viene una persona y nos consulta, si una persona nos plantea que está en un consumo compulsivo de alguna sustancia, que está en riesgo su vida, que está en situaciones de peligro constante, que puede tener una sobredosis, uno no le va a proponer acostarse en un diván. Probablemente va a ser otra intervención que tenga que ver con frenar ese consumo problemático, esa cosa compulsiva que la pone en riesgo, e indicará, no sé, una internación, una desintoxicación, un tratamiento residencial, que trabajan con otras técnicas, con otros abordajes, con otros, que muchas veces inclusive son contradictorios por ahí con el discurso nuestro, pero que en la experiencia, y esta es mi opinión personal, yo aprendí que en determinados trayectos vitales de una persona son necesarios porque cumplen una función, y que gracias a ese pasaje, por ahí alguien puede llegar en algún momento a decir, bueno, ahora puedo trabajar en un espacio con un analista. Está muy claro, ¿no? Hay todo el recorrido, y tenía un par de preguntas ahí, pero quería, vos dijiste una palabra muy hermosa que es alojar. Digo, el psicoanalista en este caso, donde hay algo que desborda la posibilidad, digamos, como bien lo venís hablando, ¿cómo se siente, que ahí requiere que por ahí el psicoanalista tenga otra disposición, otra presencia, incluso otra, otra conexión o presencia para el paciente, digamos, por ahí actuar de una manera un poco distinta, digo, me parece, ¿no? Siento por lo que Sí. Sí, Sí, totalmente. Que es necesario. Hay un concepto muy lindo de un psicoanalista francés. O sea, en la teoría lacaniana, Lacan tiene un concepto que es la famosa rectificación subjetiva, que es lo que se esperaría del analizante en el proceso de análisis, es decir, que rectifique su posición subjetiva y que pueda hacer un movimiento y posicionarse
en un lugar distinto, ¿no? Pero en función de su subjetividad, digamos, que eso... Claro. Claro, okay. Ahora, ¿qué pasa? Plantea este analista, Recalcati, cuando estamos con sujetos que no tienen en ese momento, ya digo, puede ser por estructura, por situación, pero ¿Sí? Cuando estamos ante alguien que no podemos esperar de ese sujeto, por lo menos en ese momento, apelar a una rectificación subjetiva. Entonces, evidentemente, la técnica tiene que variar. Y él habla en ese sentido de la posición del analista, y habla, que me parece muy lindo, del concepto de la rectificación del otro con mayúscula, que sería el lugar del otro con mayúscula, es el que simbólicamente ocuparía en algún punto el analista, entre muchos otros lugares que ocupa, pero que tiene que ver con la rectificación del analista, es decir, es el analista el que tiene que poder, el que tiene que tener la capacidad de poder ocuparse en un lugar diferente, ¿sí?, al otro con mayúsculas que experimenta ese paciente. Es decir, si una persona viene con una experiencia, no sé, de un otro simbólico, el otro es un lugar simbólico, pueden ir muchas cosas al lugar del otro, los padres, la sociedad, el otro con mayúsculas, la familia, sí. Sí. Digo, si la experiencia con ese otro es una experiencia de, no sé, de mucha crueldad o de mucho sometimiento, de mucho mandato, o es un otro como aplastante que le exige, que lo demanda, que es, no sé, o muy superyoico, o muy intrusivo, no sé, podríamos pensar muchas cosas que les puede resultar intolerable, ¿sí?, al sujeto. Digo, el analista tiene que estar muy advertido de eso y poder él rectificar su lugar y actuar un otro diferente al de la historia de ese sujeto, dice él. Eso es un trabajo muy difícil, porque entonces, o sea, implica que el analista tiene que estar ahí, porque está ahí con su cuerpo también, ¿no? Eso pensé también el tema del cuerpo, ¿no? Acá en Esas transferencias, esas demandas tan masivas se sostienen en el cuerpo. Por eso también es indispensable el trabajo en red interdisciplinario. Inevitablemente tiene que haber varios actores, porque esa transferencia se tiene que difractar entre muchos. Para una sola persona acompañar ese proceso puede ser aplastante. Esto que vos traes, Nay, que yo lo vengo viendo en otras cuestiones, ¿no? En donde aparece, bueno, una demanda, como vos decís, enorme, donde la persona no puede, ¿no? No puede con la vida, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, me parece que la demanda, así en mayúsculas, es tan grande que nunca va a poder una sola persona, y que siempre la posibilidad, por lo menos para mí, por ejemplo en el caso de la discapacidad, ¿no?, en otras cuestiones donde aparecen así dinámicas muy complejas, la posibilidad es la red. O sea, yo no he visto, no hay otra posibilidad, porque es demasiado. Ahora, eso demasiado, que lo nombro así como eso demasiado, ahí voy a este tema de, eso lo podríamos nombrar algo aquí, según el psicoanálisis. Podríamos hablar de la pulsión de muerte y del principio del placer. ¿Qué lugar tienen estos conceptos en el tema de las adicciones? Sí, a ver, obviamente hay algo de lo impulsivo, ¿sí?, que se impone. Por eso hablábamos de esta cuestión de lo que tiene más que ver con la vía del actuar, más que el de poder pensar y poder apelar a sentidos simbólicos que mediaticen, ¿sí?, amortigüen un poco. Sí. Entonces hay algo ahí de lo impulsivo que prima, y obviamente sí, hay una primacía de la pulsión de muerte, digamos, en detrimento de algo más vital. Tal vez el trabajo que uno intenta, ¿sí?, cuando está en condiciones de poder acompañar un proceso,
¿no? Desde el lugar que nos puede tocar como analistas, es justamente una vez que uno por ahí ubica cuál es la función que cumple ese tóxico o esa sustancia o ese objeto, ¿no? Que podría ser no necesariamente una sustancia. ¿No? Y obviamente entender que ahí hay algo de un trayecto pulsional que está como que no está, como si necesita hacer una descarga rápida, ¿sí? No puede bancarse un caminito. Hay algo en relación al recorrido de la pulsión que está como interrumpido. Y eso está relacionado con el principio del placer, como una cuestión como, ponerle algo que se impone como para nosotros de pronto, bueno, comer, como algo imprescindible, digo, se presenta... Y lo que pasa es que, digamos, el principio de placer, en realidad sí, es esa tendencia a la satisfacción inmediata, ¿sí? de la necesidad, pero que inevitablemente tiene que estar, digamos, en otro punto compensado con el principio de realidad, porque tiene que ver con un acto de preservación, es decir, hay algo de cierta búsqueda de una satisfacción como inmediata y eterna que no es posible, ¿sí? Y que se tiene que complejizar, ¿sí? Para que empiece a ser posible algo en relación al deseo, ¿sí? A decir, bueno, necesitamos poder tener deseos, ¿sí? Necesitamos poder complejizar los caminos para satisfacer la pulsión, porque eso en definitiva es lo que nos va a ir permitiendo vivir, ¿sí? Darle ciertos sentidos a la vida, ¿no? Porque el deseo también, el deseo es una fuerza, no es hay deseo tal cosa, bueno, y después o sea, uno satisface ese deseo y ya está, se terminó. No, inmediatamente vas a necesitar otra cosa y otra cosa, bueno, y eso es lo que nos mantiene el motor, digamos, ¿no? Y no es otra cosa que ir buscándole sentido a la vida. Totalmente, pero es un diálogo posible entre ese principio del placer, ese deseo, y el principio de realidad, ¿no? Sería como un diálogo posible. Si no, Freud decía, o sea, apelar a puro principio de placer y no querer salir de eso, sería como el estado de nirvana. El estado de nirvana es ya la no ahí vida. Aparece como una cosa muy infantil, ¿no? Como muy narcisista. Bueno, digo, no sé si bueno, ese es el punto. El tema acá es la fijación, ¿sí? A esa etapa que tiene que ver con la constitución del narcisismo. Okay. Bueno, cuando hay algo de, por distintos motivos podemos tener regresiones a estadios narcisistas, no es solamente por, digo, con un cuadro de adicciones o con una cuestión, algún diagnóstico, digo, a veces hay ciertas presentaciones, ¿no? Que tienen que ver con estar más fijados en esa etapa, a veces hay situaciones que puedan promover ciertas regresiones también. Todo tiene que ver con la intensidad, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, nosotros podemos pensar que hay algo del orden de cómo se estructuró el narcisismo y cómo está operando, y cierta cuestión como de fijación más a esa etapa y estar como vinculándose desde esa posición, y no desde una posición que tenga más que ver con la operación de la ley, con la aceptación de la diferencia, con el registro de la otredad desde la diferencia. Eso puede ser en un cuadro X, o eso puede ser a veces, qué sé yo, en dosis más chiquitas, digo, qué sé yo, cualquier pelea de pareja en algún momento puede estar primando más el registro. En un momento pensaba en un duelo, ¿no? Pensaba en un duelo. Un duelo, o sea, son situaciones que a veces una enfermedad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es estar convaleciente, ¿no? Entonces ese repliegue, ¿viste? En uno mismo, y que volvés como ese estado bien primario, y necesitas como
que te arrope tu mamá y esa sensación. El enamoramiento es un momento de regresión a un estado narcisista. Creer que todos somos uno y nos recomplementamos y que no hay nada que interrumpa ese estado. En los grupos también pasa eso, también. Totalmente. Hablar. Entonces, podemos tener muchas situaciones regresivas, pero distinto es estar como cuando hay algo, sí, que tiene que ver con como con cierta fijación en esa... Sí, está muy claro, Nay. Ahora, para ir cerrando, para que vayamos cerrando, me parece que es maravilloso, que podríamos seguir hablando, me parece súper claro, Nay, muy interesante, pero como último, así preguntarte, ¿cuál es tu opinión si todos somos un poco adictos, digamos, en esta forma de vivir que llevamos? Esa era mi pregunta, si todos tenemos pequeños contactos, pequeños grandes contactos con este tema, ya que sea una sustancia. ¿Sí? Esa era mi última pregunta. Por ahí voy a tomar a Ignacio Leucovitz, que él hablaba, él escribió sobre la subjetividad del adicto, hablando de la subjetividad ¿no? del hombre contemporáneo. Y su hipótesis era que la adicción en realidad era la realización, ¿sí?, del sujeto de consumo que somos todos. Wow. Es decir, por el hecho de ser sujetos en una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo, yo creo que igual ya pasamos la barrera del capitalismo. Yo creo que ahora estamos en otra cosa distinta. Me parece que la cuestión de la virtualidad, de la tecnología, la biotecnología y todo eso ya complejiza más las cuestiones. Pero supongamos que seguimos en el paradigma del sujeto de consumo. Sí. Sí, es decir, inevitablemente vivimos en una sociedad, o el discurso social, ¿sí?, que de alguna manera es lo que determina nuestra forma de ser lazo social, es un discurso consumidor, es un discurso que nos ofrece objetos todo el tiempo, con lo cual un poco nuestra dinámica es que ningún objeto no es que nos tenga que colmar, porque justamente lo que no existe es esa cosa que nos colma en absoluto. Eso es lo que estamos buscando toda la vida, pero no existe. La trampa del adicto es que cree, o sea, que se encuentra con eso, pero que no puede durar todo el tiempo, y después no puede renunciar a querer estar como en eso todo el tiempo, ¿no? Tal cual la palabra, no puede renunciar. Acá esto que, perdón, no terminé, así que quería... No, entonces él justamente decía, el sujeto de consumo, que seríamos todos, estamos como todo el tiempo en este engaño, ¿no?, de que nos dan un objeto, ¿no?, y lo queremos y lo encontramos y es así, pero inmediatamente hay otro, entonces este cae y entonces tenemos que ser el otro. A ver, eso va desde las, no sé, cuestiones materiales como, no sé, las modas, los celulares, los bla, 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 qué sé yo, hasta los vínculos, digo, match, Tinder, no, no, tal cual, pasa a ser un objeto, tal cual. Que cae todo el tiempo porque inevitablemente cae, porque aparece otro que es la promesa de ser el indicado, y va a caer porque va a aparecer otro con la misma promesa, y así. En esa dinámica vivimos. Él lo que dice, el adicto es aquel que consuma, ¿sí?, este tipo de subjetividad, en el sentido de que paradójicamente eso que nos están todo el tiempo diciendo que es lo que, o sea, lo que nos ofrecen, pero que no es, y después ya estamos como en ese loop, el adicto lo encuentra y lo consuma. Él encuentra eso que cumple con esa promesa, que le da ese todo, que lo colma, que lo da, ¿no? Entonces, lo encuentra entre comillas. El problema, después por eso es la adicción, ¿no? Porque, o sea, él sí hace ese vínculo y ese compromiso con el objeto. Y es ahí donde no lo puede
no se puede desprender, ¿sí? No, o sea, como que corta ese... Entonces es paradójico, ¿no? Sería, más que la realización, Es muy es casi la subversión del sujeto de consumo que Claro, pero es plantea. muy interesante porque termina siendo el emergente, que además después termina siendo excluido porque es el que, ¿no? Como muy... Algo que yo lo que siento con el tema de las sustancias es que en cierto lugar es como parece, sigue siendo aún, ¿no? Como re canchero y algo que termina después cuando no se puede detener y cuando no se ve realmente la problemática severa terrible del que queda excluido totalmente, ¿no? Y denigrado, porque no es alguien respetado, alguien que no. Entonces, digo, es el emergente de algo que está pasando. Digo, por tanta necesidad que hay de esto, digo, es el emergente. Nos está mostrando algo. Yo pensaba en ahí, para ir cerrando, me pareció súper claro, pensaba en esta desde otras miradas, ¿no? Pensaba desde la astrología, desde otras miradas, ¿no? Como esta energía que yo la miro como muy neptuniana. Neptuno es un planeta que disuelve, que abre, que disuelve los bordes, que te invita a fusionarte, ¿no? A todos somos uno, y a fusionarte con el dolor del otro. Digo, si la persona también, más allá de lo personal subjetivo, si no está buscando, y pensaba que era una pregunta abierta para otra vez, también en el camino místico, por ejemplo, ¿no? Esto de perderse y diluirse en algo grande que te contiene, que es todo amor, ¿no? Y esto lo dejo abierto, como pensaba en esto, en esta energía que diluye bordes y que te permite fusionarte, ¿no? Como esto que vos decís, el compromiso que toma el adicto con la sustancia, ¿no? Esto es un compromiso, una fijación. Y pensaba en eso como quizás es un nivel de esa conexión, porque no sabemos cómo hacerlo, pensaba, y entonces es lo más básico de otra cosa que se podría manifestar, es una idea que tengo, que es personal, que se podría manifestar en otra forma, ¿no? Una búsqueda que por ahí podría manifestarse, o que la buscaron los místicos, por ejemplo, de alguna, es una búsqueda de algo que nos atraviesa, ¿sí? Que por ahí la adicción a una sustancia, más allá de lo personal, tiene algo que ver con eso, es algo que me pregunto, que lo dejo abierto. Bueno, un poco, a ver, Freud en un texto hermoso que se llama El malestar en la cultura, Sí. él un poco habla de esto, a ver, el ser humano, por naturaleza somos seres indefensos, nacimos en la indefensión, ¿sí? En la... Totalmente. no me sale ahora la palabra que él utiliza, pero tiene que ver, el Grave. desamparo. Él habla del desamparo inicial, porque Okay. somos seres prematuros, porque dependemos de un otro, porque, ¿no? Entonces, hay algo de ese desamparo que es estructural, lo vamos a aportar siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él dice, estar en la cultura, pertenecer a la cultura, implica renuncias, ¿sí? Y la primer renuncia grande es, bueno, o en realidad lo que implica es poder, de alguna manera, vivir con ese desamparo, ¿sí? Vivir en esta Tolerar. tolerancia de que todo no se puede, que ese sentimiento oceánico que dice él de Eso. ser uno con el todo y de la fusión y de la completud, y todo eso es mítico, dice él, está perdido, ¿no? Pero el hombre anhela volver a eso, que en realidad no existió, es mítico, ¿no? Pero el hombre, esto es lo que plantea Freud, ¿no? Pues no sabemos si existió o no, es lo que decía Freud. ¿No? Entonces el hombre anhela siempre eso, pero en realidad pertenecer a la cultura es confrontarse con la herida de que eso que busca y que anhela todo el tiempo en realidad no es posible, porque la cultura nos confronta con que somos finitos, la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros, digo, hay por un montón de lados nos confrontan con las famosas heridas narcisistas, ¿sí? Que nos dicen que eso, ¿sí?
esa omnipotencia, esa completud, no es posible. Entonces, bueno, él ahí va a hablar de cuáles son las salidas, más o menos, que inventa el hombre para bancarse eso, ¿no? Entonces ahí habla del arte como sublimación, Claro. habla... y también va a hablar de, él lo llama los quitapenas, ¿no? El recurso a los tóxicos, ¿no? En esta idea de alguna manera, negar o borrar, ¿sí? O sustraerse de esta falta, de esta herida, de este desamparo, ¿no? Y negarla, ¿no? Y buscar esa cosa, ese sentimiento de completud, que tenía que ver con lo que vos dijiste, algo de restaurar el poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene que ver con esto que yo te decía, que es algo que es bien en relación al narcisismo, porque a veces la toxicomanía lo que trae es justamente una función que es un suplemento, ¿sí? O un complemento, esto lo dice Le Pouliot también. Viene a ocupar, ¿sí? A cumplir una función, a sostener algo que si no, lo que está en juego ahí es algo del orden de la identidad, ¿sí? Del narcisismo. Entonces son como suplementos narcisistas, va a decir ella, ¿sí? A veces, en el mejor de los casos, ser un adicto, ¿sí? Es mejor que no ser nada. Ah, ok. Bien, Entonces, hay algo de... me parece bueno esto, toda esta, cómo pudiste traernos mucha claridad, con mucha claridad esto que es tan complejo, ¿no? Digo, esta temática. Yo me animé por ahí a nombrar algo de lo que yo asocio con cierto tipo de energía y que me interesa mucho investigar y sobre todo estas búsquedas, ¿no? Y dejar la pregunta abierta, ¿no? Esta búsqueda de algo, más allá de las teorías o los abordajes, dejar abierto ese espacio de investigación, ¿no? De este tipo de energía que por ahí se manifiesta por ahí de esta manera en el caso de las sustancias, ¿no? Pero me encantó, Nay, porque fue clarísimo, te agradezco un montón, fue un placer escucharte, un placer, muchísima claridad y ya nos encontraremos otra vez a seguir charlando. Y igual una cosita, Sí. así me gustaría por ahí aclarar para cerrar. Esto en líneas generales fue hablar desde la toxicomanía, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? o mismo del trabajo interdisciplinario y todo eso. Yo creo que igual hoy en día es muy delicado la cuestión con el consumo, ¿sí? Y yo quiero sí dejar en claro, no todo consumo de sustancias es una toxicomanía. Bien. Y esto es algo a tener muy en cuenta, bien. Porque además estamos viviendo momentos sociales y culturales donde realmente el consumo de sustancias, o sea, está en un lugar absolutamente distinto que hace 20, 30 o 40 años atrás. En algunos casos naturalizados. Entonces, uno no... Siempre las teorías o todo eso es para entenderlas, primero, en el caso por caso. ¿Sí? Uno tiene estas cosas generales que son guías, ¿no? Pero en ningún caso es igual a otro y uno siempre tiene que ser creativo y singular en el caso por caso. Y después nunca podemos olvidarnos del momento histórico y social que estamos pasando. Por eso las teorías son perecederas y tienen que estar transformándose todo el tiempo. Absolutamente de acuerdo, Nay. Un placer, muchas gracias. Es un placer escucharte, un placer estar acá. Nos encontraremos seguramente otra vez. Muchas gracias. Gracias, linda.